Uno de los grandes enemigos en este momento histórico es el derrotismo en todos los estratos de la sociedad. Ese sentimiento que te invita a pensar que ya está, que todo va a quedar así, que la historia es inalterable y que nada se puede cambiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a esa generación gloriosa de los 70 pelear y que ahora diga, nosotros ya peleamos, perdimos, no se puede? Este es el sistema final. Y esa es la palabra. El derrotismo es la naturalización de las injusticias sociales. El gran problema que estamos viviendo es que en nuestra mente de militantes, nosotros como peronistas, hay un montón de cosas que sentimos como injusticias. Pero la militancia no es el actor que transforma la historia. El actor que transforma la historia es el pueblo. Y ningún pueblo se enarbola en ninguna pelea por una injusticia que no siente como tal. ¿Quién va a afrontar una pelea de vida o muerte? ¿Quién va a entregar su vida a la lucha revolucionaria cuando cree que tener 4 platos de comida todos los días en todas las mesas no es un derecho ganado? Que la falta de comida es algo natural. Y este es un ejemplo que exagero, pero si vemos las notas que están haciendo los medios en las filas de los colectivos, en los almacenes, en la fila para pagar los servicios, ¿cuántas veces escuchamos? Y el bondi aumentó de 70 a 1.400 pesos, estábamos viviendo en una ficción. La luz aumentó de 7.000 a 35.000 pesos, aprovecho el lugar para quejarme. Y bueno, no podemos vivir con la luz regalada. No podemos vivir de subsidios, no podemos vivir de arriba. Los jóvenes pagamos el 60-50% de nuestro sueldo en alquiler y bueno, son los precios del mercado. Es la oferta y la demanda. Lo que no le perdonaron nunca al peronismo fue eso. Que el negro, acá, empezó a sentir que no era un regalo vacacionar, que no era un regalo comerse un asado, que no era un regalo trabajar en condiciones dignas. Empezó a sentir que era un derecho. Yo tengo un amigo que siempre cuenta que su abuelo era empleado de comercio y trabajaba 12 horas. Y cuando llegó a Perón tuvo el derecho a poder sentarse. No tenían derecho a una silla. Y como siempre, la oligarquía, que nos ha definido a veces mucho mejor que nosotros mismos, lo dijo mucho mejor que lo que estoy diciendo yo. Fue Robustiniano Patrón Costas que dijo: lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos los ojos. Ya no pedía, discutía. Robustiniano Patrón Costas. El mismo tipo que era tan infame que cuando lo quisieron poner de candidato en el 43, que era la década infame, hubo un grupo oficial de ejército y dijo, pará, esto ya es un montón, ya está. El mismo Robustiniano Patrón Costas, que Discépolo en ese personaje que se llamaba Mordisquito, cuenta que fusilaba a los obreros cuando estaba durmiendo la siesta y alguien pisaba las piedras y lo despertaba. Pero si hablamos de derrotismo, hablamos de derrota. Si hablamos de derrota, hablamos de enfrentamiento. Y si hablamos de enfrentamiento, hablamos de intereses encontrados. Y hoy me animaría a decir que tenemos una pelea que es mucho más compleja, una situación que es mucho más compleja que el derrotismo, que es que hay muchos compañeros que están perdiendo una pelea que ni se enteraron que están dando. Que hacen política como si fuera todo lo mismo. Como si pudiéramos ser todos amigos, como si el desarrollo de la historia, como si los fusilamientos, las persecuciones, las desapariciones sean cosas del pasado. Que esta es una nueva Argentina en la que somos todos amigos, por eso podemos vivir en los mismos countries. E incluso algunos sectores hablan de pacto democrático y hablan de una ruptura de un pacto democrático. En un país donde en la historia reciente nada más hubo 30.000 desaparecidos, hubo más de 30 muertos en el 2001 puestos por el pueblo, hubo fusilamientos, hubo proscripciones, hubo exilios, hubo cientos y miles de muertes en cada crisis económica que empujó al quiebro a las empresas y al quiebro a las economías familiares. Y yo me pregunto, ¿de qué pacto democrático me hablan? Yo me cago en un pacto democrático que preserva la integridad física de los dirigentes mientras el pueblo se caga cada vez más de hambre. La otra vez leía en un tuit que, no sé de quién, pero que decía
que en cada actividad militante debería repartir manual de conducción política y el arte de la guerra. Porque es el ABC de la filosofía, de la historia, de la política, de la vida, que para uno poder definir qué es, primero tiene que definir qué no es. ¿Cuál es el límite? ¿O qué soy yo? Lo puedo definir gracias a que defino dónde está el límite con lo otro. Y no existe identidad creada en abstracto, y esto se traduce a la política. Hacer política sin enemigos es una locura. Dice justamente Sun Tzu en El arte de la guerra: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Si no sabes nada ni del enemigo ni de ti mismo, sucumbirás en todas las batallas. Y el movimiento nacional ha tenido una deuda histórica en este sentido, particularmente el peronismo. Nosotros hablamos de la comunidad organizada y yo siempre pienso o imagino o pienso que pensamos la comunidad organizada como un domingo. O la pensamos en los domingos, nunca en un martes, en un miércoles. Pensamos en la familia levantándose temprano, yendo a comprar la carne para el asado, los pibes jugando afuera, la familia comiendo toda junta, la reposera en la vereda, los vecinos hablando, o en una plaza o en un espacio común, hablando del laburo, de lo mal que jugó Boca otra vez. En los barrios más ordenados del pueblo y los laburantes que habían laburado de lunes a viernes y el sábado habían hecho algo levantando la sociedad de fomento, poniendo un mango, arreglando la plaza, cuidando a los pibes. Una vida que sabemos que existió, pero que también sabemos que tiene algunas premisas que son básicas. Vivienda, alimento, un trabajo estable, un núcleo familiar ordenado, educación, salud. Y tenemos una mala noticia, que es que la comunidad organizada tiene enemigos. Es un modelo que a nosotros, los que somos de abajo, como el 99% de la población argentina, nos encanta, pero que tiene enemigos, que hay gente que no quiere que eso sea. Y es muy fácil identificar quiénes son los enemigos, porque son aquellos que viven de que el pueblo le vaya mal. Son aquellos que mientras miles mueren de hambre, mientras otros tantos millones tienen condiciones de hacinamiento, mientras un montón de personas no tienen la salud ni la educación garantizada, descorchan en Puerto Madero, junto a una clase política podrida, por lo barato que les salió la cometa para poder hacer tal o cual cosa. Y es otra escuela sin obras públicas, es otro barrio que no tiene cloacas, es otra obra de infraestructura que no se hizo, pero ellos viven mejor. Son los vivos, los que salieron impunes del 2001, los cómplices, y para mí cómplices le queda corto, los jefes civiles de la dictadura militar, los que se hicieron multimillonarios con el menemismo, y que cuando todo reventó a la mierda y estaba la gente en la puerta de los bancos pidiendo la guita, ellos le estaban fugando afuera y no perdieron un mango. Los que ahora nos quieren venir a explicar a nosotros que no sabemos un carajo de economía, que hay que ajustarse. Los que te hablan de que hay que hacer un esfuerzo más, siempre un esfuerzo más, pero ellos vivieron toda la vida del esfuerzo ajeno. El peronismo hoy está conducido por una generación estatal que no tiene ni formación política ni histórica, pero no tiene algo que es más grave no tener, no tiene calle. Porque para uno tener un enemigo y tenerle bronca y querer combatirlo, hay que poder sentir un poquito. ¿Vieron esa sensación que tenés cuando hace media hora estás esperando el colectivo y no te para y no viene y viene lleno porque redujeron el servicio de transporte? Y una vez que hiciste 10 cuadras para atrás y vas a la parada atrás, apoyás y te cobran 1.400 pesos, que a vos te cuesta una hora de laburo capaz conseguirlo. Esa indignación cada vez que vas al supermercado y comprás lo mínimo y necesario y en la caja tenés que dejar un par de cosas porque no te alcanzó la guita. Ese sentimiento que solamente se genera cuando se vive, no lo tienen. En palabras de Néstor Kirchner, dice Feynman, que Kirchner le dice a él: vos tenés que venir a Tucumán conmigo porque vos le tenés que ver la cara a la pobreza. Tenés que tocar la pobreza. No se puede hacer política sin corazón. La identificación del enemigo es necesaria en la política, pero además es muy sencilla, no es muy compleja. Hay que vivir un poco, hay que razonar un poco,
hay que ver quiénes son los que ganan cada vez que el pueblo sistemáticamente se caga más de hambre. Si no le generó odio, no bronca, no indignación, si no le generó odio, ese video del pibe, creo que en 11 o en Constitución, que dice, tengo 23 años, tengo un pibe de 3 meses, no le puedo dar de comer, todos los días salgo a repartir currículum y no me agarran de ningún lado porque soy de provincia, no tengo para pagar el transporte. Si eso no les da odio, discúlpenme, pero el peronismo no es para ustedes. La patria existe y vencerá siempre y cuando no seamos derrotados. Bueno, espectacular. Hermosa editorial para este segundo programa. Y cuánta verdad, ¿no? Parece que el peronismo se olvidó de los enemigos y muchas veces incorporamos un discurso que tiene más que ver con el neoliberalismo que con la propia tradición de lucha y revolucionaria del peronismo. Pienso, por ejemplo, en los sectores desarrollistas tan presentes en el gobierno de Alberto Fernández, la idea de las inversiones beneméritas solo por llegar desde afuera, ¿no? Como si no habría una disputa ahí. Así que, nada, me parece que es interesantísimo para arrancar este segundo programa y, bueno, un montón de cosas para poder debatir y cuestionar sobre el tema, ¿no? Sí, yo no sé con cuánto más me quedé para decir en ese sentido, pero creo que estamos en un gran conflicto que tiene que ver con eso, ¿no? Esta cuestión de muchos compañeros están dando una pelea y ni siquiera saben que están peleando. Y a mí me pasa cuando noto hasta cierto grado de inocencia en los compañeros, en los sectores dirigentes, cuando vuelta la violencia política a estar puesta sobre la escena, se espantan. Y yo no es que esté en esto avalando la violencia política, porque después te manda una carta de documento, pues son botones. Pero me parece que es desconocer una historia y una tradición de lucha, que es un poco lo que estamos queriendo hacer en este programa, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos sabés que cuando hablabas, yo pensaba con respecto a la historia oficial que ha creado el peronismo, ¿no? En algún punto, fíjate que cuando a nosotros los militantes quizás nos pregunten, bueno, ¿y qué es el peronismo? ¿Qué políticas? Y enseguida uno piensa quizá en el aguinaldo, en las vacaciones pagas, en el turismo social, en los salarios altos para los obreros, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos cómo se produjo eso. Digo, si Perón no intervenía, por ejemplo, estatizando el comercio exterior para quedarse con la renta agraria, por ende pelearse con las 4 o 5 agroexportadoras inglesas, pelearse fuertemente con el imperialismo inglés, con el imperialismo estadounidense, era imposible que esa masa de dinero luego se pueda conducir a la industria y por lo tanto también a salarios más altos. En una conciliación, ahí sí entre capital y trabajo, pero posteriormente a eso hubo una lucha por la soberanía nacional. Y muchas veces nos olvidamos, como si Perón, que por supuesto él siempre fue conciliador en ese sentido, la comunidad organizada en parte transmite eso, pero si uno ve las acciones del gobierno justicialista, se da cuenta que era imposible la distribución de la riqueza si no había antes políticas que disputaban fuertemente con el enemigo, ¿no? Es que es imposible hacer política para el pueblo sin tocar intereses, digamos. El gobierno de Alberto Fernández fue un poco esa cuestión, y yo te voy un poco más para atrás. También es borrar la idea de que el peronismo emergió de un proceso. Es entender la historia como hechos y no como procesos. Perón no sale de un repollo, digo. Antes de Perón está la huelga del 36, la huelga general de la construcción, que es la primera huelga general de Latinoamérica, un movimiento obrero de avanzada, que sienta las bases de un peronismo que después sí se va a encontrar con un movimiento obrero que ya venía con años de lucha. Antes de eso tenés la forestal, tenés la Patagonia trágica, tenés la Semana Trágica, es decir, el movimiento obrero, para hacer el 17 de octubre de 1945, que lo hace en mancomunión, digamos, con su conductor político, viene de unos 30 años de lucha, de fusilamiento, de desapariciones. Por eso es lo que planteaba de que sí era un movimiento político que tenía muy en claro el enemigo, pero para tener en claro el enemigo lo que tenés que hacer es vivir. Si vos no sos, digo, los obreros de la forestal, ¿qué le ibas a venir a hablar de que damos todo lo mismo y somos todos amigos si ellos vivían en carne propia lo que era la explotación de los capitales ingleses? Tal cual. Digo, hay que vivir un poquito la vida, y me parece que la política tiene que volver a tener eso, volver a tener gente normal que viva la vida de la sociedad. Si no, terminás haciendo agendas para un sector que es minoritario y que no es el que está representando. Tal cual. Pienso un poco en Santiago Liaudat, un compañero filósofo, que él dice que en parte el peronismo se ha llenado de gente de clase media, ¿no? En algún punto, que es mucho menos aguerrido
como clase social que las clases populares. Me parece que incluso Alberto Fernández y su gobierno representó en algún punto, ¿no? Una clase media academicista, extremadamente moralista, pero que sin embargo cuando tiene que dar la disputa por el poder muchas veces se achica. ¿Pasamos ya a presentar a la columnista? Sí. Vamos a presentar a la segunda columnista de nuestro programa, que nos va a estar visitando una vez por mes. Es Melissa Vinograd, licenciada en Física de la UBA, doctorando en UBA, docente de la Universidad de San Andrés y por sobre todas las cosas, amiga mía. Así que bienvenida, Meli. Bueno, y como sabemos que vivimos en el mejor país del mundo, lo que queremos hacer en esta columna constantemente es ratificarlo. Tenemos una historia de grandeza a pesar de lo que nos quieren vender. A pesar de que yo estoy muy contento de la argentinidad que ha resurgido en función del Mundial de Fútbol obtenido, la Argentina tiene y tuvo mucho más que eso y me parece que es importante poder reivindicarlo. Así que acá, Meli, la idea es que nos cuente un poco. Hemos sido grandes en la cultura, en el deporte, en la historia, tenemos gestas de un montón y también hemos sido grandes en la ciencia. Así que, Meli, ¿cómo estás primero que nada? Bueno, un poco difícil, ¿no? Hablar después de toda tu editorial, como que esta idea del derrotismo. Nada, voy a tratar de pensar esta columna un poco como respondiendo, bueno, ¿por qué luchamos, no? Es decir, como la cosa está jodida, eso lo sabemos, pero fuimos grandes en ciencia, dijiste, pero somos grandes en ciencia, ¿no? Esta idea de haber sido grande en un momento nos permitió hoy en día llegar con un desarrollo científico que es muy notable. Así que bueno, voy a pensar un poco mi columna de esa manera, ¿no? O sea, la canción de La Argentinidad al Palo la conocemos, sí, la de Bersuit, sí, que bueno, nos habla de la virome, el colectivo, la calle más larga del mundo, y en un momento dice, bueno, y muchas cosas más. Y un poco la idea de la columna es expandir en ese muchas cosas más desde el lado que a mí me interpela, que es, bueno, la ciencia. Así que voy a hablar hoy traje un tema pochoclero y tranqui como para empezar de alguna manera. Bien. Quizás pochoclero en la época de nuestros viejos, porque, no sé, en los 70, sí, estaba muy de moda todo lo que era el sueño espacial, ¿no? La carrera por llegar al espacio. Sí, quizás, perdón, Meli, sí. Vos una vez había leído en su momento que se publicaban y se vendían, que me dio mucha curiosidad, muchas revistas sobre la temática espacial en esa época. Había publicaciones que se vendían, no sé si en forma masiva, pero a un público que quizá hoy no consume, ¿no? En términos de información con lo que tiene que ver con el espacio. No, claro, los pibitos, ¿no? O sea, que quedarse despiertos viendo... mi viejo es gracioso porque lo sigue haciendo hoy en día. Mi viejo se queda despierto viendo cómo se lanzan cohetes de, no sé, en cualquier lado del mundo y vos decís, che, pero claro, nacía con todo ese ímpetu, todo ese impulso de, wow, lleguemos al espacio, ¿no? Y un poco vamos a responder en esta columna, bueno, ¿para qué importa tanto llegar al espacio? Pero ahora, bueno, yo creo que ahora un poco puede resurgir, no sé si por los temas que más nos gustan, pero bueno, Elon Musk, tenemos un presidente muy amigo o que quiere ser amigo de Elon Musk, que bueno, tiene estos sueños también de hablar del espacio, volver a traer a los satélites y todo esto al léxico cotidiano. Y bueno, si pensamos un poco entonces en viajes espaciales, ¿no? Más allá de salirnos de todas las obras de ciencia ficción que había y eso, si les pregunto,
no sé, de viajes espaciales, probablemente alguna cosa me saben nombrar. La perra laica. Bien, la perra laica la manda la Unión Por eso me acusan de Unión zurdo, Soviética. boludo. ¿Te gusta la historia de la Unión Soviética, vos? Genia, perra laica, boludo. Bueno, la manda la ex URSS, la manda, pero sin ningún proyecto de que vuelva. La manda al muere, vamos a decirlo. Y no solo eso, se conoció hace muy pocos años que en realidad la perra ni siquiera sobrevivió al despegue. Lamentablemente ¿En serio? murió calcinada ¿Murió muy enseguida? rápido. O sea, se sabía que no iba a volver, pero encima ni siquiera llegó a disfrutar un poquito el hecho de decir, mira, esta es la Tierra. El relato soviético es espectacular. Hubieran estado denunciados al día de hoy por maltrato Por animal. maltrato animal. Bueno, y si les cuento, por ejemplo, primeros astronautas, seguro quizás de Yuri Gagarin, ¿les suena? Sí. También soviético. Sí, sí. Si les digo, bueno, la llegada a la Luna, un poco más Sí. pochoclera y más yankee. ¿69? 69, es más, el 20 de julio, que es el día Claro. que por eso hoy en día acá en Argentina festejamos el Día del Amigo, por un tipo que aprovechó eso y mandó cartas a todos los países del mundo, como llegamos a la Luna, esto tiene que ser un gran paso para la humanidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, si les pregunto ahora, primeros astronautas argentinos que conozcan. No tengo ni idea. No, me dejaste en Orsay. Y acá igual les voy a dar la derecha porque, bueno, no hay astronautas argentinos humanos, al menos. Pero Pero Argentina fue uno de los primeros países en mandar seres vivos al espacio. Y no solo mandarlos, sino que los trajimos de vuelta. Nos ahorramos cualquier tipo de denuncia de una organización pro animales. Hoy les traigo la historia del ratón Belisario y el mono Juan, que fueron de los primeros animales latinoamericanos en ir al espacio y volver. Y para poner un poco de contexto a este logro, digamos, piensen que era la época de la Guerra Fría, ¿no? Esto ustedes lo saben mejor que yo. Full carrera armamentística acá en la Tierra, nuclear, etcétera, y en el espacio se había puesto de alguna manera el fetiche de llegar a la Luna. Y un fetiche en el sentido de que una vez que llegamos en el 69, seguimos mandando un par de naves a la Luna, y en el 72, desde el 72 que el ser humano no pisa la Luna. En ese sentido lo digo como fetiche, ¿no? Como, bueno, fuimos, buenísimo, logro que quedó ahí. Ahora de vuelta, vamos después a hablar para qué sirve todo eso, por qué seguimos hoy en día invirtiendo en llegar al espacio. Pero en ese momento Estados Unidos, por poner un número, destinaba el 5% de su PBI en todo lo que era la carrera espacial. Una guasada ahí, Sí, estamos muchísimo. de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Como para tener un contexto de lo que significa que un país como Argentina en ese momento estuviera a la vanguardia de lo que son cohetes y satélites, ¿no? En ese momento solo 4 países del mundo habían logrado mandar un ser vivo al espacio exterior. Esto era Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Argentina. Y al día de hoy, ustedes me dicen, bueno, ¿de qué año es esto? esto es 67 y 69. En el 69, en el mismo año que llegamos a la Luna como humanidad, Argentina manda al mono Juan al espacio, llega a 90 kilómetros arriba de nuestras cabezas y vuelve sano y salvo. Pierde unos gramos en el camino, pero más allá de eso, sano y salvo. Más, vivió toda no como la perra. vivió toda la vida después en Córdoba, en el zoológico de Córdoba. La gente lo iba a visitar. Claro, era y famoso. si vas incluso al Museo Aeronáutico en Córdoba, tenés creo que al ratón y al mono embalsamados ahí para verlo y sacarte una foto. Pero entonces, digo, hoy en día hay a ese grupo selecto de 4 países, hay solo 3 que se le unieron. Digo, volvió a mandar China, mandó Japón y mandó Irán, pero después es eso la cantidad de países que tuvo el logro de decir, che, mando un ser vivo y lo traigo de vuelta. Y además, en ese momento la tasa de supervivencia de esos animales era bajísima. Argentina lo hizo, volvieron sanos y salvos. Entonces, bueno, ¿cómo se gesta todo esto, no? ¿Y por qué es como tan loco? De alguna manera, ¿no? Como en la época de Frondizi, viene un loco, un ingeniero aeronáutico que dice, che, nosotros podemos ser vanguardia de esto. Y le dice, Frondizi, porfa, créame una comisión al estilo NASA acá en el país. Esto fue posible porque en el 40, en la época de Perón, ya se había empezado a desarrollar en Argentina todo lo que era la tecnología de combustibles y de aviones nacionales, que permitió entonces que toda esta idea de los cohetes fuera posible, ¿no? Estos 2 animales que mandamos al espacio no solo son los primeros astronautas argentinos, sino que los mandamos con cohetes y satélites hechos íntegramente en el país. Mirá. Y eso es una locura, ¿Sin ¿no? componentes extranjeros? Sin componentes ¿Ninguno extranjeros. No, el Yarará y el Canopus 2. Creo que el Canopus 2 tenía una cosita de afuera, pero el Yarará, que es el que mandó al primer ratón, íntegramente hecho en el país. En una comisión que se llamaba la CNIE, que era la comisión que regulaba todo eso, que en los 90 se pasó a llamar la CONAE, que quizás ahora Sí. resuena un poco más. Entonces,
nada, como es muy loco pensar eso y es muy loco pensar, bueno, decir, pero Meli, ¿para qué sirvió todo esto? ¿No? Porque más allá del dato pochoclero que ahora podemos ir a contar en el asado de, che, ¿sabés que Argentina tuvo a los primeros astronautas de Latinoamérica? Es más, seres humanos que hayan ido al espacio de Latinoamérica son, los contás con los dedos de la mano, un cubano que fue por la Unión Soviética y latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Claro. Pero después, si no, ahí quedamos. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? Porque yo les dije, la idea de llegar a la Luna era un poco un fetiche, no tiene genuinamente un logro como científico relevante. Pero ¿qué permite todo lo que es la investigación aeroespacial? 3 cosas. La primera, la más fantasiosa, que es la Elon Muskera, que es, bueno, a ver si colonizamos otro planeta, a ver si nos vamos a vivir a Marte. Esa más fantasiosa, por ahora la dejamos un poco. Pero ¿qué 2 cosas genuinamente le quedan al país de eso? Las 2. Una es todo lo que es la industria de misiles, todo lo que es la industria militar, que está pegadita al lado con esto que yo cuento, ¿no? Esta industria de misiles empieza en esa época que empezamos a mandar cosas al espacio y tiene su pico de apogeo en el 82. Después de la guerra de Malvinas, los militares se juntan y dicen, acá hay que empezar a poner todavía más plata, hay que empezar a invertir en esto. Y no sé si ustedes saben que Argentina se convierte entonces, esto lo continúa después el gobierno democrático de Alfonsín, en el primer país latinoamericano en exportar misiles. Esto lo hace con un proyecto que se llama el Proyecto Cóndor, donde ponen la guita Egipto e Irak, y Alemania ayuda con la tecnología. Y Argentina en esos años exporta misiles de guerra. Una locura. Se los exporta a Egipto. ¿Único país de América Latina en exportar? El primero, sí. Porque es, digamos, una tecnología parecida, la de los cohetes espaciales, que la de los misiles. Exacto, pensá que son misiles de alto alcance. Vos para poner un satélite en órbita, que es lo que vamos a hablar en un ratito, uno necesita primero propulsarlo y llegarlo a cierta altura, Claro, ¿no? y después... Exacto, vos necesitas... Esta idea la tuvo Newton en el 1600, ¿no? La idea de, ¿cómo hago para lanzar algo al espacio? Bueno, tiro como una bala de cañón, pero la tiro suficientemente en altura y con suficiente velocidad, cosa de que salga... Claro. Y empieza a girar alrededor de la Tierra. Vos necesitas que gire suficientemente rápido para que no se caiga por efectos de la gravedad. El ratón, el mono Juan... Por eso la dificultad en que quede vivo lo que está ahí adentro. Sí, y que después volverlo. Traer algo de vuelta requiere más combustible que mandarlo más lejos. Es más, tiene que frenar la gravedad. cuando yo agarro un satélite y el satélite se está por morir, en vez de traerlo de vuelta a la Tierra, es más barato lanzarlo más alto Mirá. que volverlo acá a la Tierra. Pero bueno, volviendo a los misiles, digamos, entonces sí, la teoría de cómo propulsar un misil como militar es muy similar a la que necesito para llevar un satélite al espacio. Entonces, bueno, Argentina se convierte en el primer país latinoamericano en exportar esos misiles, exporta 12 misiles a Egipto en 6 vuelos comandados por la Fuerza Aérea. ¿Y qué empieza a pasar? Llega a Estados Unidos, llega a Israel y te empiezan a decir... Acá no, y llega Gran Eso ya Bretaña. en los 90, ¿no? Esto en los ya 90, con en el Menem. 91 con Menem, Claro. viene Gran Bretaña y dice, estos misiles que estás desarrollando tienen un alcance de 500 kilómetros, ¿sabés a dónde llegan? Claro, ¿Para qué estaban a pensados? Malvinas. Para llegar a Malvinas. Exacto. No, Israel también, imagino, la puja con Egipto, con Exacto, no les zona del gustaba Medio Oriente. para nada que Argentina Claro. le estuviera dando material armamentístico a países árabes. Y ahí ese proyecto se corta, que es el proyecto Cóndor. Esa es una de las ramas para que nos sirve hacer toda esta idea de viajes espaciales. La segunda rama, que es súper interesante, que es la que hoy en día continuamos, y por eso creo que tiene más relevancia también charlar de esto, es toda la rama de satélites, ¿no? Nosotros hoy en día, fuera de la Tierra, tenemos, bueno, satélite natural como la Luna, pero también tenemos unos 5.000 satélites en funcionamiento que tienen un costado científico, miden cosas para el clima, toman imágenes satelitales y todo, pero también nos ayudan a las telecomunicaciones, ¿no? Si uno piensa en una antena, por ejemplo, para el teléfono, son antenas que están muy altas, ¿no? Suelen estar en edificios, tener mucha altura. ¿Qué es lo más óptimo? Mandémosla lo más arriba que se pueda, que es mandarla a lo que se llama una órbita geoestacionaria, que es a 36.000 kilómetros de la Tierra. Claro. ¿Y por qué es importante a nivel de soberanía esto? Más allá de tener la tecnología pertinente para poder armar estos satélites, sino que cada país del mundo tiene reservado una zona en ese espacio aéreo, ¿no? Argentina tiene reservadas 2 zonas, que son la 72 oeste y la 81 oeste. Y esas zonas, si no se usan, se pierden. Argentina en un momento las estaba por perder, crea una empresa estatal, pero le compra satélites a otro país y pone satélites en órbita para ocupar y poder entonces dar comunicación, dar servicio de red. Eso es con Néstor Kirchner, ¿no? No, esto es en el 90 que necesitamos ocuparlas. ¿Cuál es el problema? Esta empresa era argentina, pero toda la tecnología era extranjera.
Vienen los 2000, Argentina no puede arreglar esos satélites, no tiene la guita en medio de la crisis para arreglar esos satélites. ¿Quién vuelve a aparecer? Gran Bretaña, que dice, si no los pueden arreglar, me quedo yo con las zonas, no se preocupen. Porque también tienen relevancia, porque son las zonas que apuntan a el hemisferio sur, claro. a esta zona, Sí. también está Malvinas. Bien, ¿qué hace Argentina entonces? En el 2004, con Néstor Kirchner, crearon una ley por la que crean ARSAT. ARSAT sí les debe Claro, sonar sí, más, sí. que es una empresa argentina que está en colaboración con el INVAP, otra empresa argentina, para entonces desarrollar satélites geoestacionarios propios de fabricación nacional. Y en el 2015 es entonces, en el 2014 y en el 2015 es que mandamos ARSAT 1 y ARSAT 2 a ocupar esas posiciones en la Tierra, en esta órbita geoestacionaria. Maravilloso. Bien, O sea, es importante en los 2000, bueno, ocupar este lugar si no hubiera sido ocupado por Gran Bretaña, digamos. Sí. Y hay otra cosa que no digo, que es el dato pochoclero. 7 países del mundo tienen sus propios satélites. Claro. Son 7, que son los que a ustedes se les ocurren. Rusia, Estados Unidos, Japón, Israel, Argentina. Sí, sí. Y está muy bueno apropiarse de estas historias porque, bueno, lamentablemente hoy ARSAT está sufriendo una especie de vaciamiento y intentos también de privatizar. Es una empresa muy costosa, vale mucho, digamos, no es... Sí, y no es solo ARSAT, sino hay una vinculación muy interesante entre lo público y lo privado también en términos de Claro. satélites. En 2010 se crea la empresa argentina Satellogic, que es privada, pero tiene vinculación con INVAP, que es la empresa nacional. Y vaciar esas cosas es hasta vaciar como esta sinergia público-privada que se puede dar en todo lo que es la industria de la ciencia. Sí, y además no solamente por lo que uno, digo, por las zonas que uno ocupa, sino por las zonas que deja de ocupar el otro, digamos. Claro, sí, sí, Nosotros tal tenemos cual. un interés muy claro en que Gran Bretaña no puede ocupar el espacio satelital que apunta a las Islas Malvinas. Sí, sin duda. Entonces, eso, o sea, no solamente es pochoclero haber mandado al ratón Belisario al mono Juan, sino que además entre el ratón Belisario y ARSAT tenemos una conexión directa. conexión Conexión directa. directa. No sé por qué no es el simbolito de ARSAT, el monito, tendría el que monito ser, Juan. hermano. Y bueno, podemos hacer Bueno, medida del alguna pro- consulta popular para... Medida del próximo gobierno que se establezca. popular. Bueno, Meli, muchas gracias. Te agradecemos. Y algo que no dijimos al principio, nos pueden seguir en redes, ¿no? Cancha Rayada OK, Cancha Rayada OK, tanto en Instagram como en TikTok, como en Twitter. Así que, no, perdón, Twitter no. Instagram y TikTok. Bien. Así que, bueno, vamos a estar ahí para que puedan seguir consultando y viendo el contenido. Y bueno, muchísimas gracias, Meli. Nos vemos pronto. Nos vemos en un mes entonces, bueno. Bueno, y nos vemos cuando Nos juegue vemos. Boca. Nos vemos cuando juegue Boca en la Adiós. cancha. Gracias, Meli. A sufrir un poco. Bueno, también suscribirse al canal de YouTube. Vamos a estar subiendo ahí algunos recortes del programa. Y para seguir, ¿cómo seguimos esto? Y se viene una entrevista interesante con mucho federalismo. Va a venir Facundo Cabral, que es abogado y es especialista también en filosofía del derecho. Así que bueno, tenemos una charlita interesante a continuación en Cancha Rayada. Bueno, ya estamos con Facundo Cabral. ¿Qué nombre, Facu? Compañero y amigo de Tucumán. Y te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos. Nosotros
Arrancamos este programa hablando del enemigo, del derrotismo, queremos levantar el autoestima nacional y por sobre todas las cosas queremos no solamente comprender la época, sino poder darle voz a un montón de compañeros que no son los que salen en el mainstream de los streaming, no son los de los canales de televisión, pero son los que hemos construido la política desde muy joven. Así que lo primero que te quiero preguntar es, en el marco de ese programa, ¿por qué crees que estás acá? Buena pregunta, hola, gracias por invitarme. Y entre otras cosas, me parece que al streaming nacional le falta tonada, ¿no? Me parece que es importante escuchar las voces de todos los compañeros. Bueno, nosotros tenemos un amigo en común, el Copita, gran compañero de Miramar, que hizo el contacto. Le mandamos un abrazo al Copa. Y a partir de ahí, medio que, bueno, compartimos experiencias militantes. Yo, como te contaba al principio, en Tucumán fui fundador de una agrupación que creció mucho en su momento, que era la Juventud Justicialista Libertaria. ¿Cuántos años tenés vos, Facu? ¿De qué generación sos, digamos? Ahora tengo 39, nací en el 85. ¿Cómo vino, Facu, el nombre? Justicialista Libertaria. Hoy nos suena un montón, pero en el momento imagino que no era tan común. No era nada común, de hecho renegaban de nosotros los peronistas y los anarquistas. Ah, mirá. Incluso Osvaldo Bayer fue a Tucumán porque hicimos una biblioteca con su nombre y decía, esto es un oxímoron. Claro. No puede ser, y le puso después las fantasías de la realidad. La verdad que vino de un proceso genuino en el sentido de que había sido ¿se acuerdan de la resolución 125? Sí, sí. Que eran las retenciones móviles. A partir de que los sojeros liquidaban más de 750.000 o 150 toneladas de soja, 750 toneladas de soja, las retenciones subían un poco. Estamos hablando, digamos, de la generación crecida en los 90, la generación del 2001, los pibes del 2001. Exacto. Para mí la política en la adolescencia era lo peor, digamos. Y ser peronista en el 2000 era un poco ser hijo de la corrupción, de Menem, de la política como cosa fea de los otros. Sí, y statu quo también. Algo Sí, no sí, muy sí. diferente a lo que ocurre hoy en algún punto. Sí. Los pibes más chicos identifican, y muchos con los que se asociaron a Milei y demás, o se identificaron con Milei, asocian el peronismo con el statu quo, ¿no? En algún punto. Tal cual, y con algo podrido, ¿no? Nosotros éramos en ese sentido más tipo el rebelde de la renga, ¿viste? El discurso, no me interesa ningún tipo de política, Claro. pero en nuestro caso muchos sí simpatizábamos con las ideas ácratas, éramos medio anarquistas, nos gustaba la pelea esa entre Kropotkin y Marx, o en realidad entre Proudhon y Marx. ¿Se acuerdan? Hay un beef ahí. Sí, entre y eso desemboca en el peronismo en la 125. Ahí Sí, no, en la 125 nosotros estábamos al costado de la política y empezamos a notar que había algo raro ahí, porque Claro. veíamos que gente muy humilde decía, estoy con el campo. Nosotros decíamos, che, hay algo raro aquí. Realmente nos parecía que... Eso en Tucumán se veía, porque pensando Tucumán no como una provincia agraria tradicional, sin embargo se veía en 2008. Sí, se veía porque fue un fenómeno nacional. Se Sí, cortaron tal todas cual, las rutas, se cortaron todas las plazas, hubo un quilombo realmente, y ese quilombo nos parecía extraño, nos parecía que había algo que se estaba contando mal o había una disputa que la gente estaba dando sin entender realmente de qué se trataba. Nosotros en ese momento estábamos más preocupados por el extractivismo, por las minerías, nos preocupaba la distribución de la renta a nivel macro, digamos, la matriz macroeconómica, y nos parecía que esto era un paso en la distribución de la riqueza, digamos, un paso hacia la justicia social. Y a partir de ahí armamos el justicialismo libertario para involucrarnos y de alguna forma dar un apoyo crítico a ese momento Cristina. ¿Y cómo se desarrolla eso posteriormente, digamos? Y fue una locura porque... Te pregunto, Sí. porque eso fue un momento emergente del por abajo, digamos, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner había llegado, había hecho gobierno, había hecho una buena gestión, llega Cristina, digamos que en términos de gestión estaba saldada, pero políticamente por abajo era todo bastante más silvestre de lo que lo conocemos hoy en día. Totalmente. Me acuerdo que encontrábamos gente que se adhería a nuestra agrupación en encuentros de 678. Digamos, el programa 678 armaba tipo encuentros y en esos encuentros nosotros bajábamos una línea bastante crítica, un poco más pensando en lo macro y ahí compañeros jóvenes se sumaban a la JJL, a la Juventud Justicialista Libertaria,
Y entonces íbamos a esos encuentros de 6, 7, 8 a reclutar compañeros, Claro, básicamente. era una estrategia de comunicación. Era una estrategia y era una locura porque nosotros íbamos en las reuniones nuestras discutíamos justamente esa obsecuencia que nos parecía que no ayudaban a fortalecer el gobierno nacional. Y hay mucho de eso, ¿no? Yo creo que actualmente se ve, pero me parece que como militantes es importante la tarea de no caer en la obsecuencia que históricamente le ha pasado en algún punto a los líderes, incluso a Perón, ¿no? Jauretche, ya en el segundo gobierno de Perón, empieza como a decir y a denunciar en algún punto de que se había llenado de chupamedia, ¿no? De obsecuentes. Me parece que como militantes eso es fundamental. Y bueno, ¿cómo continúa en ese sentido luego la agrupación? Tiene muchos años de existencia. Sí, a ver, se hace un poco más grande. Pasa que vamos a censar, porque no sé si se acuerdan, pero en ese censo que muere Néstor. Claro, el mismo día muere Néstor. Que ese censo fue increíble porque por ejemplo, de TN, me acuerdo de los canales de televisión, había campaña contra censo, no le abra al censista. Entonces nosotros nos anotamos, qué sé yo, 80 compañeros a censar. Y ese día murió Néstor y vimos realmente la muerte de un líder querido por el pueblo. Nosotros censábamos en un barrio muy humilde y la gente te recibía con la voz bajita, de velorio, te convidaba un mate y se hizo difícil hacer el censo en esas condiciones y a partir de ahí fue un boom, explotó la militancia. Nosotros teníamos la agrupación de secundarios más grande de Tucumán, el FEJUL, y a partir de ahí también empezó una tensión con las organizaciones nacionales que ya estaban básicamente monopolizando la militancia con una bajada de línea mucho más fuerte a partir de la muerte de Néstor, concretamente la Cámpora, ¿no? Que era como el sector, si vos sos joven y apoyás al gobierno, tenés que estar ahí. Claro. Entonces, nosotros por primera vez nos vimos como tratando de ver qué hacíamos con eso. ¿Y cómo fue este proceso, digamos? Pues bueno, yo soy del conurbano, soy de Merlo, quizás hay un grado de cercanía con la política que transcurre en Capital Federal, que uno ya a veces lo naturaliza, pero sí, después recorriendo el país me di cuenta que el fenómeno de las organizaciones políticas nacionales era muy del AMBA, digamos. ¿Cómo se dio este proceso en una provincia como Tucumán, digamos? Porque me imagino, no quiero ser bruto con la expresión, ¿no? Pero digo, un montón de cosas naciendo por abajo y desde arriba, ¿cómo fue esa tensión? ¿Cómo se resuelve? Sí, fue un poco así porque realmente puedo decir que nosotros fuimos un producto de la época. Muchos por ahí veníamos de la cancha, o algunos medio rolingas, que la política nos pasaba por el costado, era algo que no nos parecía, que no nos convocaba, y de repente, a partir de la 125 y de batallas contra la ley de medios, a favor de la ley de medios, contra la justicia, la democratización de la justicia, batallas como esas nos convocaban y nos sentíamos interpelados por la política. Y este advenimiento de las organizaciones nacionales que se vio mucho en Néstor le habla a la juventud le habla a Néstor, claro, un poco antes de la muerte de Néstor. Previo a la muerte, sí. Previo a la muerte, que Néstor no habla, se veía ya cómo se iba a configurar un poco el campo de la militancia juvenil. Sí, eso lo dicen mucho. Estaba la JP de Buenos Aires, que era la que condució Tavis, que al poco tiempo ya pasó a ser la Cámpora, y otro actor que no se lo recuerda tanto en esta época, pero para mí era clave en ese momento, que era la Juventud Sindical de Facundo Moyano. Ajá. Y esas eran las 3 grandes columnas de juventud. Y en el medio muchas banderas de distintos colores, entre esas las verdes nuestras, y era un poco la foto de los emergentes que habían sido convocados realmente por la política como, de nuevo, la recuperación de una herramienta para transformar la realidad. Claro. ¿Ustedes estaban presentes en ese acto? Fuimos con nuestras banderas, estábamos ahí, no me acuerdo si al lado de la DESCA, de JP Descamisado, que teníamos amigos, y había muchísimos colores, muchísimas banderas, muchísimas agrupaciones. Creo que por la Cámpora habló Cabandía en ese momento, Néstor llegó a saludar, ya estaba bastante deteriorado, y creo que la columna de la Juventud Sindical era muy, muy importante. Facu, perdón, sí. Pues te consulto un poco, me pasa, bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe, sí, y como provincianos me interesa la mirada sobre el peronismo de las provincias. Recién te escuchaba que discutían, bueno, con respecto a la renta, ¿no? Y, sí, y a discusiones bien de fondo de la cuestión económica en términos estructurales. Sí. Y me parece interesante porque muchas veces uno ve que en la provincia de Buenos Aires, en algún punto, esas discusiones más ideológicas tienen más cabida, ¿no? Pero en el peronismo del interior se hace más difícil. Digo,
Doy un ejemplo, dentro de Santa Fe, cuando Perotti era gobernador, era muy difícil disputar y discutir la renta sojera, por ejemplo, ¿no? O las agroexportadoras. Bueno, hoy viendo el proceso que se está dando en el peronismo tucumano, si querés contar un poco sobre eso, me gustaría también conocer esta idea, ¿no? De las tensiones que hay entre lo ideológico, las reivindicaciones más de fondo ideológicas, y un peronismo que muchas veces es conservador en términos económicos. Sí, pero yo agrego una cosa, ¿no? Sí. Pero con la ley bases vimos que muchos votaban diciendo, y yo tuve que votar así porque estoy defendiendo, era medio primero la provincia, después la patria, después el movimiento, después los hombres. Es medio... Bueno, con el régimen de grandes inversiones, claro, se vio eso. Y el PJ tucumano tiene sus particularidades, ¿no? Sí. La historia de Tucumán la hablamos recién afuera del aire y la verdad que el peronismo de Tucumán da muchísimo tiene muchísimas anécdotas y es muy folclórico en esto de que el vice siempre se come al gobernador. Pero más allá de eso, hay una tensión permanente. No podés ser gobernador de una provincia como Tucumán, una provincia más bien pobre y con mucha falencia y con mucha planta estatal y al mismo tiempo ser, tensionar desde lo político con el gobierno nacional. No se puede, ¿no? Claro. Jaldo tenía una deuda importante. Si de alguna forma el gobierno nacional le quiere cobrar esa deuda, se queda sin pagarle la planta estatal. Entonces se separa mucho la gestión de la política, ¿viste? La función del gobernador está abocada a pagar los sueldos, a tratar de conseguir obras, y en ese sentido me parece que se pasó un poco de rosca a Jaldo siendo tan condescendiente con el gobierno nacional. Me parece que no era necesario tanto. Sí, muy apresurado en algún punto, ¿no? Muy apresurado. También me parece que lo hizo para diferenciarse un poco de Mansur, para tratar de marcar la cancha y sobre todo no tener contratiempos en lo económico, ¿viste? Porque te pisan un poco la manguera y la provincia se incendia. ¿Cuánto empleo público tiene Tucumán en términos de porcentaje? Yo creo que un 70% de la población tucumana trabaja dentro del Estado. Te choreó lo del justicialismo libertario, se lo tomó muy en serio. Sí. De le dicen Jaldey en Tucumán. Algún periodista le puso el Jaldey porque sí, es como el primer peronista libertario. Igual eso también es loco porque Franco, Scioli, hay mucho de peronismo ya también en Milei, bueno, los Menem. Hay una tradición del peronismo como partido del poder que orbita siempre alrededor de la estructura que conserva, claro, el poder, que no se cambia. Entonces siempre esos túneles, esos pasillos están abiertos, ¿no? Facu tiene una nota muy interesante, la recomiendo, en Revista Panamá, se llama Historia de café en el peronismo tucumano. Algo así, sí. Narra muy bien la historia de Tucumán, parece una tragedia griega. También aprovecho a decir que escribe en El Aluvión, el chivo expiatorio. El medio que dirijo, elaluvión.com. Es el único que ha sido convocado personalmente. Le dije, vos tenés que escribir en El Aluvión porque... Nada, creo que interpelás o desarrollás una cuestión que a veces queda medio escindida de la política, que es la cuestión personal. Es decir, muchas veces nosotros hacemos análisis del enemigo, ¿no? De las estructuras, de los conflictos de poder, pero también no deja de ser cierto que la política la hacen personas, y en ese, yo te preguntaba mucho por ese proceso de cómo es construir algo desde abajo, digo, entre amigos, casi inocentemente, sí, chocar con una estructura que viene desde arriba, y que eso empieza a generar no solamente tensiones en términos políticos, de que no sé si fue lo mejor en términos estratégicos hacer eso y no dejar que todo fluya, sino que también hay una cuestión muy personal, ¿no? Ha sido un proceso muy complejo para la mayoría de los compañeros. No me gusta usar esta expresión, pero mucha gente ha terminado muy rota de ese proceso. Y nada, quería también consultarte esto, ¿no? Un poco por la dimensión personal de cómo atravesaste vos esta cuestión de la agrupación de amigos cuasi marginal de la política a la integración y después también a la participación a un peronismo provincial que muchas veces te obliga a decir, che, yo estoy completamente en desacuerdo con esto, pero mi gobierno provincial está haciendo esto. Tal cual, es muy complejo. La verdad, a mí me pasó de que en la quinta, sexta reunión que se sumaban muchos compañeros, uno dijo, che, me parece que tenemos que dejar de fumar porro en las reuniones porque yo no tengo por qué comerme el flash del compañero que está fumando y se pone a divagar. Y hemos dicho, bueno, la verdad que parece razonable, se deja de fumar porro. O sea, veníamos de un proceso totalmente, era un caos, tratando de organizar un poco ese caos. A pasar después, porque la historia siguió, y en el Unidos y Organizados, el acto de Cristina que le levanta la mano al Cuervo y a Pérsico, nosotros decimos, bueno, hay que tomar una decisión.
y terminamos entrando a la Cámpora. Muchos de los compañeros dicen, no, pero si al final nosotros éramos los federales, nosotros venimos a hacer algo tucumano, algo genuino, no podés hacer esto, y dejaron de militar para siempre, una cosa que a mí me duele un montón, ya me queda como una herida. Escribo por eso muchas veces porque digo, wow. ¿Se han ido muchos en ese momento? Y se fueron muchos, sobre todo los más chicos, ¿viste? Los que realmente creían en nosotros. Claro. Y fue un proceso difícil, que fue una circunstancia histórica. Nosotros pensábamos que en ese momento había que abrevar, digamos, a la organización de Cristina. Ya Cristina era la jefa y ya no se discutían las consignas y ya estaba el rol del comisario político, ya había cambiado todo, y ese proceso fue bastante, desde lo personal, medio dramático incluso, digamos, claro, porque era otra lógica. Sí, sí. O sea que tu escritura viene para sublimar un poco ese dolor. Tal cual. Sí. Tal cual. No, Matele. No, y vos hoy en términos de política, sé que te fuiste, además nos conocemos, pero digo, ¿cómo es tu salida, digamos, de la... Y bueno, después yo medio que con los compañeros nos juntábamos los sábados a la mañana a discutir en la biblioteca, porque no se podía discutir ya en la organización. O sea, no se podía discutir en serio, en términos de política. Tomábamos mucho un concepto de los consumidores de poder, ¿viste? De Martín Rodríguez, que habla mucho de eso. Empezamos a ver algunas grietas, digamos, en la propia organización y nuestra forma de ver la política, y dimos un paso hacia la juventud peronista. Quedamos conduciendo ese proceso, yo quedé como presidente de la JP, y hablar de las juventudes peronistas, tratando de desarmar un poco de armar esa paleta de nuevo de colores y darle lugar y espacio a distintas ideas del peronismo, digamos. No había una cuestión hegemónica. No podía ser que nosotros en Tucumán pintemos Clarín miente, si la gente en Tucumán lee La Gaceta, digamos. O sea, había una cuestión más de poder entender dónde estamos situados y darle sentido a nuestra política desde lo que vivíamos, ¿no? Sí, muchas veces uno tiene la sensación de que ocurre esta cuestión, este proceso, en donde se viene desde arriba, sin conocer el territorio, a imponer algunas cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, con lo reivindicativo, pero que no hacen a la política territorial y a cómo uno tiene que desenvolver en su lugar, ¿no? En su provincia, en su distrito. Me parece que quizá ese fue uno de los grandes errores de distintas agrupaciones a nivel nacional, para no caer solo en una. Me parece que hace poco leía una nota que hablaba un poco de la reforma del 94, ¿no? Y cómo se terminaron, que anteriormente la reforma se votaba a través de los colegios, no era voto directo. Eso que hacía que había más representatividad entre todas las provincias. Luego de eso, claro, lo que planteaba la nota es, el presidente solo tiene que ir a algunos distritos del conurbano, Santa Fe, Córdoba, y no hace falta que conozca más. ¿Para qué va a ir a conocer Santa Cruz si le aporta 200.000, no sé, la verdad que no sé en términos exactos, pero no sé, 150.000 votos? No tiene sentido. Entonces se fue perdiendo federalismo en los tipos que gobiernan en el Ejecutivo Nacional, ¿no? Tal cual, y me parece, sí. No, y desconocimiento del territorio. Yo mucho tiempo milité en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es otra provincia, no es el conurbano, digamos. Hay dos identidades muy marcadas en lo que sería la frontera AMBA con interior de la provincia, incluso con ciudad grande de la provincia de Buenos Aires. Y yo me acuerdo de recibir el llamado de, bueno, hay que salir a pintar masa o dictadura, ponele. Y digo, pero boludo, no hay paredones en el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, no, es objetivamente imposible. Bueno, vamos para acá. Yo digo, ¿vos querés que lo metan preso a los compañeros? Pero hay que hacerlo, pero no estamos entendiendo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas han llevado a que, yendo ahora a la actualidad, a que el peronismo se convirtió en una especie de tribu urbana, ¿no? Donde además de ser una tribu urbana, que nos hablamos entre nosotros, porque cada facción de la tribu tiene su jetón, su cabezón, con su fandom. Entonces son fandom peleándose, claro, totalmente afuera de la discusión del pueblo y preguntándonos por qué ganó un loco como Milei, que ni siquiera fue a algunas provincias, ni tenía fiscales, ni tenía afiches. Nosotros nos convertimos realmente como cuando la barra brava quiere imponer una canción porque está en contra de la dirigencia o de los jugadores y el resto no lo sigue. Bueno, un poco eso está pasando con el peronismo. Hay una agenda de la dirigencia, de los cabezones, de los que se enamoraron del Estado, del poder o de su silla, que no tiene nada que ver con la discusión que da el pueblo. Te escuchaba un poco en tu editorial y hay un enemigo que es la indiferencia y la falta de empatía con la realidad. Y eso genera consecuencias muy claras. Yo sé que vos estás haciendo un laburo ahora, una fundación, sí. Y que particularmente lo que estás tratando es la cuestión de la urbanización en los, corregime si lo digo mal, en los conurbanos de las capitales del interior, ¿no? De
del interior, de las 22 provincias que no son Buenos Aires ni La Cava, digo, muchas veces se habla del problema urbanístico, del AMBA, qué sé yo, digo, pero eso está generando consecuencias concretas en todo el país, ¿no? Digo, Tal cual. Nosotros lo que... perdón, ¿cuál Sí. es la realidad de eso? Esto, digamos, yo vivía en Buenos Aires, le contaba un poco, me volví a Tucumán con la necesidad de salir del microclima, también de la militancia y poder hablar de otras cosas a otra gente. Y en ese sentido encontramos una vacancia en la gobernanza metropolitana, porque Tucumán es un conurbano, que es el quinto más grande del país, densamente poblado, de 1.700.000 personas que viven en Tucumán, 1.100.000 viven en ese gran San Miguel de Tucumán o ese AMET, área metropolitana de Tucumán, y no hay políticas que integren, no hay políticas que puedan organizar eso que ya realmente existe, esa mancha urbana. Y entre los grandes problemas es que se está comiendo el monte, que se está comiendo los cerros. Entonces, poder hablar de esos temas y que nadie te diga, no me parece que esté mal que se coman los cerros, o sea, poder hablar de temas que la gente entienda y avale, a mí me sirve un montón para poder darle a la política una forma más concreta y más real, ¿no? Un poco eso es lo que estamos haciendo desde la Fundación. Sí, de hecho, Perón lo decía, ¿no? Hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de los hombres. Y por momentos la política se ha vuelto una actividad que solo habla de nombres, habla de dirigentes, de listas y dejó, o al menos dentro del peronismo, y dejó de pensar soluciones concretas para las vidas de las mayorías. Sí, me parece fundamental. Vos sabés que en Santa Fe está habiendo un problema, ya que hablamos de los conurbanos que no sean el AMBA, está habiendo un problema que fue históricamente una provincia chacarera, ¿no? La provincia de Santa Fe, de pequeñas hectáreas. De hecho, Esperanza, que es la primera colonia agrícola del país, se determinaban 33 hectáreas para cada productor. Digo, tiene una tradición de pequeñas parcelas y no tanto de latifundio. Y en los últimos 30 o 40 años lo que viene pasando, que genera problemas en los conurbanos, es la expulsión por el modelo sojero, la expulsión de una cantidad de personas que antes producían en la chacra mixta, más que nada lo que tiene que ver con ganado, producción láctea, frutihortícola también, y están empezando a vivir en los grandes conurbanos. Claro. Entonces, ciudades cada vez más gigantescas, la gente viviendo cada vez más hacinada y un campo despoblado. Sí, es una tendencia mundial que la gente se va a vivir a las grandes ciudades y las capitales de esas grandes ciudades ya no soportan más. Entonces se empieza a llenar a la vuelta. Pasó en el Gran Rosario, pasó acá en el AMBA y nadie piensa por ahí en esos límites, en esas fronteras. En Tucumán, todas las villas, el mapa del RENAVAP, el relevamiento de barrios populares, marca exactamente casi los límites entre jurisdicciones donde están asentados los barrios populares. Y es una cuestión de integración que nadie ve porque no se hace cargo de un intendente, no se hace cargo del otro. Entonces nosotros desde lo social definimos que ese es nuestro territorio específico, digamos. Entonces estamos yendo hacia esos lugares. Sí, me parece que con eso tiene que ver la falta de conducción y de fragmentación del peronismo, ¿no? Digo, cuando no tenés el horizonte claro, no tenés enemigo, no tenés ni siquiera una política propositiva para hablar y lo primero que te surge es pelearte con el de al lado, es decir, no tenés mucho más para hacer. Nos va a quedar afuera algo que tenía mucha ganas de hablar, que era de la ética y la moral en la política. Yo creo ahora que es algo de lo que está faltando mucho y que es algo común, ¿no? A la clase política en general. Está bien, el diputado de Misiones, libertario pro que es pedófilo, el otro que se va a enfiestar a Marbella, los otros que son una máquina a hacer plata. Digo, lo que tienen todos en común es que una inmoralidad tremenda. Yo sé que vos además has estudiado eso. ¿Qué doctoraste? No, estoy presentando mi tesis de maestría en filosofía del derecho y justamente desde una cuestión del humanismo, digamos. Para mí el peronismo es un humanismo. Claro. Yo creo en la comunidad organizada en términos aristotélicos, que el hombre se compone con el otro, digamos, no creo en el individuo solo. Entonces, esto que vos decís de la moral de los dirigentes, de la ética, quizás mejor dicho, me parece que si te gusta la guita, no hagas política, digamos, dedicate a otra cosa, hacé trap, qué sé yo, dedicate al cine o a los negocios, pero... Andá a laburar, hijo de puta. Andá a laburar, pero estas escenas que para mí le hacen muy mal al peronismo en su espíritu, ¿viste? Porque eso te aleja muchísimo del pueblo y después el pueblo tiene razón, identificar peronismo con corrupción,
con gente que vive, que parasita del Estado. Entonces, es triste. Sí, es la movilidad social ascendente para un grupito, ¿no? Sí, esa carrera de concejal a millonario, mucha gente lo vio y... No, y la gente lo ve también. La gente Sí, lo ve. lo no- ve, no es lo ve, lo boludo, ve. ¿viste? Entonces vos después decís, che, ¿cómo puede ser que la gente vote el loco este de la motosierra? Y bueno, hermano, hace rato le vienen metiendo la mano en el bolsillo y encima lo muestran por TikTok. Sí. Sin dudas. Bueno, Facu, la verdad, espectacular Buenísimo. poder conversar con vos. Gracias por venir. Y bueno, seguramente nos veamos pronto. Recordamos a la audiencia seguir en redes sociales Cancha Rayada OC, tanto en TikTok como en Instagram. Gracias por prenderse a este segundo programa. Gracias, compañero Agustín. Facu. Bueno, muchísimas muchas gracias por gracias. venir. Está buenísimo Muchas el gracias, programa. Pablo. Y bueno, no sé, ¿querés cerrar con algo? Me tiré la pelota, sí, me lo tenés tiraste que la hacer. pelota. No, bueno, me parece que hoy, tanto desde la columna, quizás a lo último de la entrevista, porque bueno, estamos un poco compungidos con la realidad del peronismo, pero bueno, tratando sí de levantar la moral, de terminar con esta cuestión de una ética arrasada dentro del movimiento justicialista y para eso volver a la doctrina, ¿no? Gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, me iba a parar y me acordé que tío yo. Era bueno, era bueno. Eso se viraliza el toque. Bien, Pablo. Che, muy bueno, loco. Estoy haciendo- Bien. Sí, salió el- Por ahí hay cosas